Trabajo en IDECO, en particular en el grupo de dinámica y control, y tengo el honor de poder presentar estos trabajos sobre el control y vibraciones. Y para introducir este tema de control y vibraciones pensaba a ver cómo puedo empezar esta charla. Y para mí lo más llamativo son algunos vídeos que enseñan pues, qué es para nosotros el control y vibraciones, y muchos de los vídeos o demos que tenemos, lo más llamativo es tener mucha vibración, hacer algo y que se quite directamente en el proceso. Pues muchos habréis visto, escuchado pitidos mecanizados aquí en un torneado y vais a ver que 3, 2, 1 hacemos algo, el pitido se va, entonces la vibración se quita. Aquí estamos jugando con la velocidad de rotación de la pieza y aparte de quitar pitidos que a veces pueden ser molestos, también vamos a mejorar el nivel de acabado de la pieza, quitando estas vibraciones que nos preocupan cuando mecanizamos. Entonces aquí vemos el acabado, pues una diferencia muy importante entre el acabado con vibraciones altas y el acabado que obtenemos con este cambio pequeño de velocidad de rotación de la pieza en torneado. Eso era una aplicación en torneado. Podemos tener situaciones parecidas en fresado, donde vamos a hacer un fresado. Veis que hay 3 monedas para enseñar que hay vibraciones en la pieza. También ruidos que se escuchan muchas veces cuando hacemos operaciones de fresado. Y aquí la misma operación, pero con atrás un amortiguador pasivo que permite, en este caso, limitar las vibraciones. Y aquí también vemos que el nivel de acabado es mucho mejor con este amortiguador pasivo que está integrado. Estoy buscando aquí tengo el mando. Entonces aquí dos ejemplos, fresado, torneado, en el que podemos controlar las vibraciones y minimizar su efecto y mejorar en estos casos los acabados, la productividad. Otro ejemplo que llama la atención, un ejemplo de un movimiento con aquí una viga y un acelerómetro que está en la punta, en el que vemos que sin hacer nada podemos tener mucha vibración. Y aquí controlando el eje con este acelerómetro, de tal manera que este eje haga un movimiento para mantener fijo el punto de interés, que es aquí arriba, podemos limitar las vibraciones. Y este era mi primer proyecto cuando empecé en IDECO, aplicar esta técnica, pero a una operación de corte, de fresado en esta máquina, en el que hacemos un fresado con una herramienta de tamaño grande, con una profundidad de pasada importante, y tenemos muchas vibraciones. Vemos que la cámara que está fijada en el carnero de la máquina tiene mucha vibración, y aquí otra vez tenemos 3, 2, 1 y aplicamos esta técnica de control activo. La imagen se estabiliza y conseguimos quitar este problema de vibración sin cambiar las condiciones, ni profundidad pasada, ni avance, ni productividad en esta operación. Y aquí otra vez lo que vamos a tener como efecto es mejora en el acabado superficial, ganancia de productividad y también de vidas de plaquitas y de componentes mecánicos de la máquina que pueden sufrir cuando hay vibraciones muy altas. Aquí lo vemos en el nivel de acabado con mucha vibración, y aquí que se hace brillante cuando tenemos un corte estable y en buenas condiciones. Otro ejemplo para llamar la atención, aquí es un caso donde no hay mecanizado, pero un movimiento rápido de una estructura. Esta viga se mueve izquierda a derecha rápidamente y tiende a oscilar porque le pedimos mucha aceleración y entonces al frenar pues hay mucho cambio. Y ya veis, haciendo el mismo movimiento, pero hemos integrado aquí en el centro de la viga, vais a ver luego un amortiguador pasivo. Lo que hacemos es amortiguar esta estructura con este amortiguador que se va a desplazar, va a disipar la energía y va a permitir amortiguar estas vibraciones y entonces tener un nivel de oscilación mucho menor. Y con esto pues podríamos hacer el proceso de pick and place o algún proceso de medición más rápidamente sin tener que esperar a que se estabilice la vibración. Entonces con los problemas de vibración lo que tenemos son a veces problemas de acabados, a veces problemas de rotura, de herramienta o de componentes de máquina, a veces es que nos limite la productividad, nos gustaría aumentar la productividad que sea de mecanizado o hacer una medición más rápida o un movimiento con un robot más rápido, y las vibraciones nos impiden ir más rápido y ahí lo importante es saber qué tipo de vibración podemos tener
para saber cómo luchar contra ellas. Entonces, tipo de vibración, tenemos vibraciones que llamamos libres, donde tengo un impacto, como esta viga que estamos moviendo, acelerando, o aquí un martillo de impacto que golpea la estructura. Tengo una respuesta que va oscilando y se va atenuando porque se amortigua el sistema. Con esto y este tipo de martillo dinamométrico es lo que utilizamos para caracterizar la dinámica de las máquinas o de la estructura, pieza o cualquier elemento. Y podemos obtener la respuesta dinámica, donde podemos ver ciertas resonancias, entonces frecuencias a las que la estructura tiene tendencia a vibrar más. Y podemos ver que hay muchas diferencias según la frecuencia de hercios que utilizamos entre la zona donde más vibración podemos tener y otras zonas más relajadas donde podemos tener un factor de 10 o 6 veces de amplificación de la vibración según la frecuencia a la que estamos. Otro tipo de vibración son las vibraciones forzadas. En todas las máquinas tenemos motores, elementos que se mueven, que generan vibración. Esto siempre está así. Lo que pasa es que a veces tenemos poleas o elementos que, por ejemplo, tienen un nivel de equilibrio mayor, entonces generan más fuerza centrífuga. Y si esto coincide con que estamos en la velocidad de rotación del motor, coincide con una resonancia de la estructura, entonces podemos amplificar todavía más las vibraciones y ahí empezar a generar problemas en los acabados o en vida de componentes, de herramientas u otros. Y el tercer problema o tipo de vibración son las vibraciones autoexcitadas, que se llaman chatter, que eso son un fenómeno que ocurre durante el mecanizado cuando se arranca el material, que tiene una tendencia a inestabilizarse. Lo veremos más en detalle, pero por el proceso generamos más vibración, como hay vibración hay más fuerzas y entramos en un bucle que tiene tendencia a ir a más. Entonces vamos a ver este tipo de vibración, qué problema generan y qué tipo de solución podemos aportar. Lo primero es poder medir la vibración. Entonces, para esto en IDECO hemos desarrollado un sistema de medición portable que está pensado para los operarios de mantenimiento o de operarios de máquina para que tengan un sistema muy fácil para medir. Se llama ICADAS, tiene un ordenador, una tarjeta de adquisición, unos sensores y permite hacer de manera muy simple las mediciones básicas de vibración. Aquí en este caso en una rectificadora se coloca un acelerómetro en un cuerpo del husillo muela y esto permite verificar el estado del husillo, comprobar que los rodamientos están en buen estado, comprobar el nivel de equilibrado de la máquina y eso en poco tiempo con algo pensado para que sea simple para los operarios de mantenimiento. Otra aplicación que podemos tener y que ocurre muchas veces en rectificado, el nivel de equilibrado de las muelas es muy importante para conseguir acabados de alta calidad. Entonces hay soluciones específicas como en las ruedas de los coches para colocar masas de tal manera que compensamos los desequilibrios y conseguimos reducir el nivel de vibración forzada y entonces mejorar el nivel de acabado de las piezas. Y por último, este sistema nos permite hacer las mediciones de las puestas dinámicas de las máquinas o de los componentes. Esto se hace con un martillo de impacto que tiene un sensor de fuerza integrado, un acelerómetro que mide el nivel de respuesta en vibración de la estructura y con esto podemos saber dónde están las frecuencias de resonancia y ayudarnos a saber por dónde ir en el diagnóstico, como vamos a verlo ahora. Entonces, para empezar con las vibraciones que más molestan en el mecanizado son estas vibraciones autoexcitadas que tienen tendencia a explotar. Para presentarlo de manera simple, hay este vídeo que es bastante simplificado pero que permite entender una herramienta que hace un torneado, tiene una flexibilidad, entonces hay una vibración, entonces hay un pequeño desplazamiento, ese desplazamiento genera una superficie con ondulaciones y en torneado la pieza está dando vuelta y entonces la ondulación vuelve en la zona de corte y nos va a afectar al espesor de viruta que estamos cortando. Entonces a veces hay más espesor de viruta, entonces más fuerza, más vibración, más marca en la pieza y sigue dando vuelta, sigue volviendo dentro de la zona de corte y esto se retroalimenta y tiene esta tendencia a inestabilizarse y a generar vibraciones muy altas hasta que se rompa algo o hasta que haya tanta vibración que salimos de corte porque el nivel de vibración es mayor al avance por vuelta que tenemos programado en el proceso.
y eso pues genera piezas que realmente, como hemos visto en el primer vídeo, tienen marcas pronunciadas y puede causar daño a los elementos mecánicos. Esto ocurre en torneado, ocurre también en fresado. Aquí tengo dos vídeos, un corte estable con un fresado con dos dientes que viene a arrancar material y aquí un corte inestable donde vemos que vamos arrancando material y vemos que la pieza está moviéndose, oscilando. Por culpa de la oscilación de la pieza generamos ondulaciones cuando el diente viene a cortar, luego viene otro diente, otra vez hay ondulación y según cómo van estas ondulaciones podemos generar estos procesos inestables que se llaman chatter. Aquí vemos con esta cámara rápida que la pieza se mueve. En este otro vídeo vemos en un fresado que la herramienta se mueve. Aquí lo vemos bien porque es una prueba en laboratorio con una cámara rápida que nos permite ver lo que está pasando. Pero en general lo que tenemos es, escuchamos ruidos, vemos acabados malos, pero es difícil de saber si es un problema que viene de la herramienta, es un problema que viene de la pieza y cómo abordar estos tipos de problemas. Entonces, cuando tratamos esto, la primera pregunta que tenemos es de saber qué vibra. La pieza, la herramienta, el utillaje, el cabezal, y entonces para esto el primer paso es de hacer la monitorización del proceso. Utilizamos acelerómetros, utilizamos también micrófonos que nos permiten adquirir en el tiempo la señal de vibración o el ruido que genera el proceso. Con esto tenemos la transformada de Fourier, que nos permite pasar del dominio temporal, de la vibración en función del tiempo, a los componentes frecuenciales. En el dominio frecuencial ya el análisis se puede hacer mucho más fácil y tenemos componentes, por ejemplo, rodamientos que tienen frecuencias de fallo identificados, o el motor, podemos saber a qué velocidad va y entonces identificar que este pico en el espectro de vibración corresponde a tal motor o a tal eje. Y cuando tenemos vibraciones de chatter, pues conocer la frecuencia de chatter, que es el primer elemento que necesitamos para hacer diagnósticos de vibración. Y luego, una vez que hemos pasado el límite temporal frecuencial, utilizamos el martillo de impacto para impactar el lado herramienta, el lado pieza, y intentar relacionar la frecuencia de vibración con las resonancias del sistema de mecanizado. En este caso, la herramienta es el elemento que es más flexible, con una frecuencia cercana a la frecuencia de chatter, entonces nos lleva a decir que el problema viene de una vibración de la herramienta. Saber que viene del lado de la herramienta está bien, pero luego hay que saber qué forma tiene esta vibración. Y aquí quiero enseñaros este vídeo que también es llamativo. Es un altavoz con una chapa, unos granos de arena que están encima y están tocando algunas notas. Según la nota, hay una frecuencia de vibración diferente y cada estructura mecánica tiene modos de vibración con una forma determinada. Aquí, como hay zonas que vibran mucho, los granos rebotan y otras zonas que vibran poco, y entonces los granos se acumulan ahí y podemos ver que esto genera patrones de vibración que se llaman formas modales. Aquí en esta chapa se ven claramente, en general en las máquinas no podemos verlo con los ojos y lo que hacemos es analizarlo o por elementos finitos, cuando estamos en la fase de diseño o rediseño, o de manera experimental, otra vez con el martillo de impacto y el acelerómetro, donde podemos discretizar de manera experimental la estructura para dar forma y saber cómo vibra el elemento que queremos diagnosticar. En una chapa toda esta estructura tiene muchos modos de vibración a frecuencias diferentes y cada frecuencia le corresponde su forma de vibrar. Y así aquí he representado una máquina herramienta con una columna, un carnero y aquí en la punta sería la herramienta. Es importante saber si vibra solo la herramienta localmente o como en este caso, que la vibración no viene ni de la herramienta ni del carnero, viene de la torsión de la columna. Y eso nos indica por dónde atacar el problema. En este caso sabemos que si hacemos algo en la columna vamos a tener una mejora. Y si cambiamos el portaherramienta o el cabezal o alguna cosa local de este punto, para este modo de vibración no tenemos ningún efecto. Entonces, esta parte de diagnóstico y de saber qué forma tiene la vibración es importante para poder controlar las vibraciones. Entonces, con esto hemos visto que lo primero para hacer un diagnóstico de vibraciones es saber qué frecuencia tenemos, a qué frecuencia tenemos el problema, luego saber qué elemento vibra, luego saber cómo vibra para conocer su forma y a partir de ahí ya podemos tener ideas de cómo actuar.
y hay muchas maneras de actuar. Podemos actuar sobre el proceso, jugando con condiciones, herramientas u otro, jugando con la parte de control, las velocidades o algunas técnicas de control, o sobre el diseño, reforzar mecánicamente, poner tensores o meter más apoyos. Entonces hay muchas técnicas y aquí quería enseñaros algunas que tienen que ver con el amortiguamiento. Entonces hemos visto que lo que importa son las resonancias de las máquinas, cuanto más alto más tiende a vibrar, entonces si conseguimos amortiguar y entonces bajar esta curva a un nivel menor, pues vamos en la buena dirección en general, tanto para vibraciones de cháter como para marcas y vibraciones forzadas. La primera técnica muy clásica para amortiguar es de utilizar amortiguadores pasivos. Eso, por ejemplo, trabajamos con Circulant, que fabrica herramientas amortiguadas. Cuando tenemos un problema de herramienta, que es la herramienta que está vibrando, lo que podemos hacer es, dentro de la herramienta, colocar una masa móvil, suspendida, que va a vibrar y que tendrá un sistema para disipar la energía. Y así conseguimos disipar la energía y que el punto de interés, que es el punto de corte, tenga menor vibración. Eso hay muchas herramientas clásicas que tienen dentro del cuerpo de herramienta, una vez que tenemos una herramienta alargada, pues tiene tendencia a vibrar y entonces se incluyen estos amortiguadores pasivos dentro de la propia herramienta y por fuera no lo vemos. Y trabajando en esto, pues tenemos muchas aplicaciones ya a medida para hacer herramientas o amortiguadores pasivos para piezas o para cabezales o soluciones especiales que podemos diseñar a medida, conociendo la forma de vibración y dimensionando la masa y la suspensión de esta masa para conseguir disipar la energía y amortiguar los modos de vibración. Eso es una técnica que se llama pasiva porque colocamos un elemento, no necesitamos ninguna alimentación eléctrica ni nada, ningún sensor. Una vez que está puesto a punto, si la dinámica no cambia, el sistema sigue funcionando. Otro punto muy particular de IDECO es todo el trabajo sobre el amortiguamiento activo. He empezado las fechas en 2014, pero las primeras pruebas, pues en 2008 y por ahí ya había unas primeras pruebas de laboratorio con este sistema de amortiguación activa, que primero se ha interesado en amortiguar vibraciones que vienen de la máquina y que luego hemos pasado, como vais a ver, a amortiguar problemas que vienen del lado pieza. Entonces esto es un trabajo que se ha desarrollado en conjunto con Soraluce, que es el primer fabricante y todavía el único que tiene esta tecnología integrada de amortiguación activa que está dentro del carnero de la máquina y que permite aumentar la productividad cuando el carnero está muy extendido y que tenemos otra vez una viga que es el carnero de mucha sección, pero que cuando tenemos mucha salida de carnero sigue siendo un elemento flexible. Entonces, con esto hemos tenido reconocimientos internacionales y a nivel internacional pues es una temática donde nos reconocen para la parte de máquina y a partir de 2020 con el sistema DWS que es para amortiguar vibraciones que vienen de la pieza. Y vamos a ver ejemplos también, y ahí también hemos recibido unos premios y personalmente he recibido un premio por la parte de control y ajuste de los parámetros de control de estas vibraciones que vienen del lado de pieza. Si empezamos en el lado de máquina, en las máquinas de Soraluce ahora en muchas máquinas y esta tecnología está totalmente transferida a Soraluce, que es autónomo para instalar y validar esos sistemas. Dentro del carnero hay actuadores que permiten generar fuerza para amortiguar las vibraciones. Hay también sensores, en este caso accelerómetros, que miden la vibración, que mandan la señal a un sistema de control y este sistema de control puede pilotar la fuerza que va a generar el actuador para amortiguar la vibración generada durante el proceso cuando el carnero está muy extendido. Cuando la máquina trabaja con el carnero muy metido, es muy rígida y puede cortar puede alcanzar mucha productividad con pasadas muy importantes. Pero cuando estamos a mucha altura y con mucha salida de carnero, pues seguimos teniendo una viga empotrada por un lado que tiene tendencia a vibrar y con este sistema de amortiguación activa lo que podemos hacer es conseguir pasadas muy altas con muy buen nivel de acabado y vida de herramienta y solucionar estos problemas de vibración que son críticos para estas máquinas en las operaciones de desbaste. Y aquí podemos ver algunos acabados típicos vemos el paso de cada diente y un aspecto regular,
o estas vibraciones con olas y ruidos que sabemos que no son buenos para el mecanizado, no son buenos para el acabado y tampoco son buenos para las herramientas y la propia máquina cuando la vibración es alta. Entonces, esta amortiguación activa está orientada a solucionar problemas del lado de la herramienta, pero a veces también es la pieza que es el elemento flexible. Y entonces hay que actuar en el lado pieza. Y ahí tenemos el sistema DWS, que está enfocado a piezas que tienen tendencia a ser flexible en comparación al tipo de arranque de material que queremos alcanzar. Aquí tenemos una fresa que está haciendo este cortoneado y vemos esta frecuencia de chatter que está debido a esta pieza que es un chapón de buen espesor pero está atado solo abajo y entonces tiene una parte en voladizo que hace que es demasiado flexible para realizar esta operación de corte. Entonces lo que proponemos es amortiguar con un amortiguador activo esta pieza. Vais a ver que hay un carro móvil que tiene toda la electrónica de potencia y de control, en el que tenemos actuadores que desarrollamos en IDECO, entonces tenemos toda la tecnología para desarrollar el actuador, la parte de control, la interfaz con el usuario. Estos actuadores llevan imanes, bobinas, para un poco como un motor lineal, es capaz de generar una fuerza. Dentro también hay un acelerómetro que permite medir la vibración y está pensado para que otra vez sea fácil de utilizar por los operarios de máquina y en situaciones donde la pieza va a cambiar y tenemos que adaptarnos a situaciones cambiantes de manera automática. Y ahí veis otra vez que con este sistema montado en la pieza conseguimos dar más amortiguamiento al modo flexible que nos generaban problemas y entonces eliminar estas vibraciones de chatter. Aquí, como siempre, las demos que más llamativas son cuando hacemos la operación y tenemos el cuenta atrás de apoyamos en un botón y conseguimos quitar totalmente las vibraciones y en este caso con el amortiguador activo podemos mejorar otra vez el acabado o la productividad del proceso cuando la pieza es flexible. Entonces, con esto habéis visto unas soluciones. Primero, una metodología de saber cómo abordamos estos problemas de vibración con la medición de las frecuencias, de las formas modales, y luego algunas técnicas que pueden jugar con la parte de control, de jugar con la velocidad de rotación de la pieza, con la amortiguación pasiva, activa, tanto para fresado como para movimientos rápidos o torneado, o para lado pieza, lado máquina. Entonces tenemos muchas soluciones que una vez que el primer diagnóstico está hecho, pues tenemos que ver qué es aplicable y qué no, caso a caso. Entonces, esto ya para las vibraciones de chatter, que tienen esta tendencia a retroalimentarse y a explotar. Quería enseñaros también algunos ejemplos sobre estas vibraciones que son las vibraciones forzadas. Ahí es operaciones de acabado, entonces no hay mucha carga, no hay muchas fuerzas en el proceso, pero por culpa de alguna vibración podemos tener desperfectos en los acabados. Entonces, nivel de rugosidad que no son los esperados, y ahí podemos cambiar, bajamos el avance para conseguir un mejor nivel de rugosidad, pero tenemos un límite porque la vibración es la que marca el perfil de ondulación en este caso, y no el proceso como tal y el avance por vuelta del torneado. Y ahí la pregunta es otra vez, ¿de dónde viene el problema? Tenemos otros casos también de tornado, donde lo mismo tenemos marcas de mucha longitud, mucho mayor al avance por vuelta. ¿Y qué genera el problema? Pues podemos monitorizar las vibraciones, identificar cada pico, saber que tal pico viene del cabezal, este viene del rodamiento, este otro hay una reductora, cada eje tiene su velocidad, entonces su patrón en frecuencia, pero luego saber quién es el problema no es un problema trivial. ¿Cómo relacionamos frecuencia de vibración con longitud de marca o desperfecto en el acabado? Y en este caso no es el pico más grande que genera el problema de ondulación, es un pico que tiene una amplitud pequeña, pero a una frecuencia que tiene tendencia a generar estos hélices o estas marcas de longitud larga. Entonces, para trabajar en estos temas, hemos desarrollado también una metodología de análisis de estos problemas de marcas, donde aparte de tener medición del proceso, con acelerómetros y analizar en frecuencia qué frecuencia de vibración tenemos, también analizamos la pieza. Hacemos metodología de la topografía y la rugosidad
pasamos al dominio frecuencial, que esta vez son longitudes de onda en milímetros, de saber cuál es la longitud de marca, y podemos hacer correlación para identificar el fallo. Y para apoyar esto, muchas veces necesitamos también simulaciones para confirmar que tal frecuencia de fallo puede efectivamente generar también en la simulación que nos da más confianza tal longitud de onda en la pieza. Y en esto podemos tener todo tipo de fallo, que sean rodamientos de cabezal, o si hay bola que tiene holgura y que entonces genera una marca, alguna polea que está excentrada y que entonces genera más vibración, algún motor desequilibrado, todo tipo de fallo mecánico, que una vez que hemos identificado cuál es la frecuencia problemática, pues muchas veces la solución nos viene dada por saber por dónde mirar en la parte mecánica. Entonces, llego a la conclusión con estos casos de vibraciones autoexcitadas, vibraciones forzadas que tienen problemas en mecanizado. Entonces, no he podido repasar 50 años de historia, estoy intentando con 25 años. Todos estos trabajos para mí han empezado con Joaquín Muñoa, que es actualmente el director científico de IDECO, que hizo su tesis, terminó en 2007, orientado a dinámica de máquina-herramienta, fresado y estos problemas de chatter, y que nos ha formado a muchos y que ha impulsado todo este trabajo, tanto a nivel académico como a nivel industrial y resolución de problemas del día a día de las empresas, con también tesis doctorales. Aquí podéis ver 10 tesis doctorales, con, por ejemplo, Iker Mirtesidor, que hizo su tesis en control activo, al principio y colaborando con Soraluce para conseguir integrarlo y que ahora sea un producto más y una opción más de estas máquinas que diferencian a las máquinas de Soraluce. Por ejemplo, Asier Starloa, que trabajó en el mandrinado interior, estas soluciones de amortiguamiento pasivo, y actualmente tenemos 4 tesis en marcha. Entonces, con chatter en piezas flexibles, tipo aeronáutica o piezas que tienen dinámica cambiante a lo largo del proceso de fabricación. Una tesis sobre las marcas que hemos visto en acabados, para operación de torneado rectificado, y otras 2 tesis sobre amortiguamiento activo y amortiguamiento pasivo. Entonces, llevamos muchos años trabajando en ello y pues seguiremos trabajando en ello durante muchos años, porque son problemas que no van a desaparecer. Las máquinas tienen cierta dinámica, habrá ciertas vibraciones, el rectificado que hemos mejorado los acabados, entonces cada vez estamos buscando vibraciones menores que generan problemas menores en los acabados, pero el mercado nos pide también conseguir calidad más alta y entonces es un trabajo que no tiene fin. Entonces, estamos trabajando en esta parte de investigación para desarrollar tecnologías, pero también en la parte de aplicación y el día a día en las empresas para ayudar a diagnosticar y a proponer soluciones en los talleres en los que trabajamos. Pues con esto acabo la presentación. Muchas gracias y estaré encantado de responder algunas preguntas, que sea ahora o en el café o en la comida. Estoy escuchándoos. Gracias.